Hay una noticia importante que es que el Congreso aprobó el proyecto del Ejecutivo sobre el tema del FOSE, del fondo que permite subsidiar el consumo de energía para los sectores con menos recursos económicos. ¿Cómo es esto? ¿En qué consiste exactamente este procedimiento? Sí, bueno, en principio el año pasado nosotros presentamos ante la evidencia de que desde el año 2001 solamente los usuarios regulados, que son en el Perú 8.5 millones de usuarios, que son los departamentos, las casitas, la panadería, la tienda, las industrias pequeñas, medianas, pagaban un recargo en su tarifa de 4.3% cuando superaban en promedio los 100 kWh o 80 soles. Sin embargo, existen otro tipo de clientes, en el Perú hay dos tipos de clientes, los regulados y los que se denominan libres. Estos libres, que tienen ahora mismo costos que son en promedio la mitad del costo del regulado en generación, no pagaban ese fondo de estabilización o fondo de compensación eléctrico, a pesar de que superaban los 80 soles de su facturación mensual. Lo que nosotros hemos hecho es alcanzar desde el Ejecutivo al Congreso de la República un proyecto de ley que garantice la igualdad en las dos condiciones. Todos los usuarios que consumen en promedio más de 100 soles ahora, 140 kWh, van a pagar, pero ya un recargo de 4.3% como antes, sino 3.4%, pero de manera plana, tanto los regulados como los libres. Con esta medida que felicitamos y vemos que el Ejecutivo y el Congreso podemos trabajar en beneficio del Perú y sobre todo para las familias más vulnerables, hemos logrado de que ahora con este fondo adicional que va a salir de los libres, podamos mitigar o bajar la tarifa eléctrica de todos los 8.5 millones de peruanos, pero con mayor énfasis hasta el 16% en aquellos clientes que tienen un menor consumo de 140 kilowatts, que más o menos son 5.6 millones de peruanos de suministros, con 21 millones de usuarios o de pobladores que van a verse beneficiados de manera directa. Ya sería desde el próximo mes de noviembre, porque esto se ha aprobado el 14 de octubre, y entiendo que esta semana o la próxima estaría pasando al Ejecutivo para el refrendo del mismo, ¿no? Es decir, que va a haber una reducción, usted dice, del 16% hasta el 16%. Hasta el 16%, así es, en la tarifa de los usuarios más vulnerables, ¿no? Los más vulnerables, independientemente de la región en donde estén, son los que menor consumo tienen, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ahora, esto significaría que, por ejemplo, que un consumidor que gasta 50 soles, pongamos en energía, va a terminar pagando 42 soles aproximadamente. Así es, así es. Y eso sin contar el descuento del IGB, ¿no? Porque todo este descuento es neto, más el descuento propio del IGB, ¿no? Al IGB. Así es. Ahora, el problema que yo sigo sin entender, incluso en algún momento yo hice una especie de campaña sobre esto, porque me parecía hasta irritante, que había una situación en la cual, por ejemplo, una persona que tenía una pequeña bodeguita en San Juan del Lurigancho, un usuario, una señora de una olla común, pagaba en términos reales más por la energía que una compañía minera, que una gran empresa. Es decir, era absurdo, ¿no? O sea, que los que menos tenían terminaban pagando más que las grandes empresas, ¿no? O sea, por el tema de los clientes libres. O sea, porque ¿no? Esta es una práctica que se ha dado desde el año 2010 y es un tema que tenemos que corregir, que si bien es cierto queremos la inversión privada, queremos que se desarrolle la industria, también esto no puede ser pues a costillas de tener usuarios regulados que paguen el doble energía. En la ley de concesiones eléctricas, el artículo 53, claramente se establece que la diferencia de los costos de generación, los recibos de luz tienen tres conceptos de costos. El costo por generación, el costo por transmisión y el costo por distribución. En algunos países existen incluso los costos de comercialización, ¿no? Pero acá en el Perú solamente son tres. Sin embargo, en la ley de concesiones se establecía, ¿no?, de que la media de los regulados no debería superar a la media de los precios en barra de generación del más o menos 10%.
O sea que el que consume más puede efectivamente tener un menor costo, pero hasta el 10%. Sin embargo, en el año 2010, con el proyecto 1002, decreto legislativo 1002, lo que hace es liberar ese espacio. Y al liberar ese espacio, ahora tenemos costos de 40, 35, 33 dólares entre el generador y el cliente libre, que en el Perú son 3.000 aproximadamente, ¿no? Para un contrato anualizado, ¿no? Eso ha hecho que exista ahora mismo una divergencia total, porque el regulado está pagando 77 dólares. Y como siempre vemos que existen costos de indexación, siempre va a ir la tendencia a levantar la tarifa. Entonces, nosotros en 6 meses debemos estar presentando al Congreso de la República un proyecto que nos lleve nuevamente a la ley de concesiones inicialmente establecido. Tenemos que ir a la pausa. Le ruego que nos explique esto, que yo creo que es importante, ¿no? Porque esta situación es absurda y hay que buscar algún mecanismo para corregirla, ¿no? Y me parece bien importante lo que usted está diciendo. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de esto que nos interesa a todos, que es el tema de las tarifas eléctricas. Volvemos. Está en nuestros estudios Martín Dávila Pérez, viceministro del Ministerio de Energía y Minas, encargado del tema de electricidad, y estamos hablando sobre lo que está pasando con las tarifas eléctricas. Y nos está explicando que hay un sistema del que ya hemos hablado nosotros insistentemente, la existencia de los clientes regulados, es decir, aquellos que pagamos todos los meses nuestro recibo a través de una empresa de distribución. ¿No es cierto? En el caso de Lima es Luz del Sur, el NOR, ahora Enel, en el interior del país, la mayor parte son distribuidoras del Estado, ¿no? Estatales. Y hay otros clientes que son libres, que son las grandes empresas, que son aproximadamente 3.000, poco más de 3.000. ¿Cuál es el problema que existe? Que estas empresas están pagando la mitad o menos por la energía que consumen de lo que pagamos los clientes regulados, lo cual es una situación, por decirlo menos, absurda, ¿no? Ahora, ¿cómo corregir esta situación para que haya un pago más justo de la energía, ¿no? Como volvemos a indicar, en el año 1992 se dio la ley de concesiones eléctricas, se establecía un ponderado de los costos en barra de clientes libres y regulados, ¿no? Pero antes eran pues también clientes que superaban los 2 megavatios, ahora son clientes que superan los 200 kilowatts. Sin embargo, debido a un escenario distinto, el año 2010 se liberó un poco este espacio, pero ahora tenemos una sobreoferta, ¿no? Una sobreoferta que permite tener contratos un poco más baratos en los costos de generación respecto al cliente libre, ¿no? Al usuario final y al generador. Lo que nosotros indicamos es de que estos escenarios siempre cambian, ¿no? Y actualmente lo que corresponde es tener un equilibrio de pago en las tarifas eléctricas, que no solamente sean los grandes clientes que se beneficien de los recursos hidroeléctricos que tenemos, que hacen un volumen de casi el 60% de la generación en el Perú, ¿no? Del gas barato que tenemos y de algunas fuentes renovables no convencionales, sino que sean todos los peruanos. Entonces, como se liberó en el año 2010 por un escenario distinto, lo que nosotros planteamos al haber una sobreoferta, es que esta sobreoferta también beneficie a los clientes finales regulados, a estos 8.5 millones de usuarios. Y lo que estamos planteando, además de este concepto del FOSE que ya va a beneficiar, ¿no?, de manera tangencial a todos, pero lo que queremos es que estos beneficios vayan al recibo final del usuario. ¿Cómo vamos a hacer? Estamos planteando que en 6 meses debemos estar haciendo llegar al Congreso de la República, a quien nuevamente extiendo las felicitaciones y los saludos por aprobar esta ley, la 1883, que tenemos con ello una rebaja de las tarifas. Vamos a presentar al Legislativo, desde el Ejecutivo, un proyecto que garantice que en un lapso de algunos 3, 4, 5 años, coordinando efectivamente con los actores, con el Ocinermin, etcétera, podamos ir nuevamente a este más o menos 10 de los clientes libres. En extremo, por ejemplo, siempre pongo como ejemplo, que no sería posible, no sería justo para los usuarios, que en algún momento pague el regulado $100 por costo de generación, mientras los libres $10, ¿no? Eso en muchos países no se ve. Colombia, Chile,
Ecuador Claro, tiene pero el más nosotros menos estamos 10%. casi yendo a que eso ocurra, porque hay una cosa bien importante. Cuando uno se molesta por su recibo, se molesta con el que tiene al frente, que es el distribuidor. Correcto. Pero en realidad, como usted dice, el costo de la energía, o sea, que es un circuito, ¿no es cierto? Es el distribuidor, que es el que tenemos al frente, el que se encarga de la transmisión, ¿no es cierto? Y el generador, donde está, digamos, el negocio, por decirlo de alguna manera, es en la generación. Ahí están los mayores costos, ¿no es verdad? El 54% de la tarifa eléctrica están en los costos de generación, efectivamente, un 20% en la transmisión a través de los peajes y un 30% en los costos de distribución, ¿no? Ya, pero el tema es el siguiente. Los clientes regulados, porque esto es una licitación, ¿no es cierto?, que te obliga por año, se establecen precios, ¿no es cierto? Se establecen tarifas que uno tiene que pagar por la energía que produce el generador. El problema es que eso es lo que pagamos nosotros, pero el cliente libre puede negociar un precio distinto que está siendo muchísimo más barato. Es más, entiendo que hay gente que o produce muy poca energía, como conversábamos hace un rato en el corte, o no, ni siquiera produce energía y que lo que hace es comprar energía barata para vendérsela a los clientes libres, ¿no? O sea, es una cosa increíble, está haciendo un negocio con... Efectivamente, ¿no? Esta distorsión en el mercado lo que permite es que algunos agentes se aprovechen de esta situación para tener utilidades a favor de las empresas que ellos conducen. Nuestro compromiso con la población, ¿no?, es regular las tarifas eléctricas a favor de los mismos, de tal manera de que la propuesta nuestra es regresar al artículo 53 de la Ley de Concesiones Eléctricas, sin que nadie se moleste, sin que nadie pierda la expectativa de poder tener una empresa, una fábrica acá, porque tenemos costos competitivos. Los costos marginales de generación actualmente están en 20, 24 dólares, de tal manera de que siempre va a haber un espacio para tener energía barata en el Perú debido a esta sobreoferta que tenemos. En Europa mismo está costando un megavatio que cuesta ahorita mismo 40, 77 dólares en el Perú a 300 euros, ¿no? O sea, realmente estamos bendecidos con recursos en el Perú, pero estos recursos creemos que deberíamos tener un equilibrio en las tarifas entre regulados y entre libres. No estamos en contra de la inversión privada, favorecemos la inversión, es más, que Yabeco es uno de los anuncios que recientemente se ha dado en beneficio de la empresa privada. Sin embargo, creemos que las tarifas tienen que ser justas, tanto para los clientes libres como para los clientes regulados. Porque hay algunos que reclaman, por ejemplo, el gremio de panaderos, digamos, ¿no? Ha estado haciendo una campaña muy intensa porque ser ellos también considerados clientes libres. Es decir, que se baje la valla de quién puede ser cliente libre, pero en todo caso, ¿por qué no las distribuidoras podrían entrar en la, no sé cómo se llama esta bolsa donde se va y se compra la energía disponible? Podrían comprar mucho más barato y pagaríamos mucho menos la energía. O sea, pero ya, digamos, eso sería cambiar completamente las reglas de juego. O sea, si se cambian para uno, que se cambien para todos, ¿no? El tema acá, el detalle está en que nosotros tenemos procesos de inversión garantizados, ¿no? Cuando alguien va a hacer una línea de transmisión, por ejemplo, para poder atender cierta demanda, se hacen contratos y estos contratos establecen ciertas prioridades, ¿no? Dentro de ellas, el hecho de que yo garantice al inversionista su ingreso por hacer una línea de transmisión o por hacer cualquier inversión. Si nosotros rompemos ese esquema, ¿no? Lo que va a pasar es que muchas inversiones se van a quedar sin los pagos futuros, ¿no? Debido a esto es que nuestro modelo tarifario ahora lo que hace es tener una correlación entre los costos marginales, los costos operativos y de mantenimiento de los tres niveles, de generación, de transmisión y distribución. Sin embargo, yo creo que podemos mejorar en el aspecto de generación, debido a que en transmisión se pagan los peajes y en distribución los costos de operación y mantenimiento en distribución. El cliente libre, vuelvo a decir, si bajamos la valla que es de 200 kilowatts, lo que va a ocurrir es que al tener una liberación de este mercado, los costos en los regulados que se quedarían, que serían los más chiquitos, los usuarios más alejados, tendrían un peso de pago mayor, ¿no?, por kilowatt hora. Entonces, en el tiempo también hemos tenido, en algún momento, por ejemplo, estiaje, y al tener estiaje, los costos de generación
Han subido, ¿por qué? Porque al no tener agua, este 60% de volumen de agua que decíamos, no, ya no teníamos esa generación y bajamos a 40, 30%, lo que hace que algunos grupos térmicos de gas o de diésel han tenido que operar y esos operan a más costo, o sea, 180, $200 el megavatio. Entonces, en algún momento, si pasa eso, también perjudicaríamos a Libre, claro, porque el contrato sería un precio spot. Entonces yo tendría que negociar o tendría que pagar el usuario regulado en vez de los 100 soles que está acostumbrado, de repente 800 soles por esta variabilidad de los costos de generación. Por eso es que se hace contratos a largo plazo para que el usuario regulado tenga un costo estandarizado. Lo que sí es que se ha perdido estos promedios entre el libre y el regulado en barra, que hay que recuperarlos para que el beneficio sea, vuelvo a decir, para todos. Claro, porque no se puede permitir que se produzcan estas inequidades, ¿no es cierto? Estos desequilibrios, o sea, no es razonable, o sea, no es justo, además es económicamente contraproducente, ¿no? Pero en fin, porque esto que está ocurriendo, por ejemplo, ya es especulación. O sea, que alguien pueda ir, comprar energía con el objeto de venderla, es una operación especulativa, ¿no? Es un tema que nosotros normativamente desde el Ministerio de Energía y Minas estamos dispuestos a corregir. Ya lo hemos hecho con este fondo de compensación que va a lograr bajar las tarifas eléctricas de todos los peruanos, de 8.5 millones de peruanos. Pero creo que ese es el primer paso para ir hacia un equilibrio, ¿no? Tarifario, vuelvo a decir, entre todos los peruanos, no tanto el que tiene una empresa como el usuario de la bodeguita de San Juan del Lurigancho, de Puno, a quienes mandamos nuestros saludos desde acá. La semana pasada hemos estado inaugurando un proyecto de 65 localidades. Tenemos para este fin de año tener 1000 localidades atendidas con electrificación rural. Es realmente muy preocupante que muchas localidades en este 2022, en el Bicentenario del Perú, muchas comunidades estén sin servicios eléctricos y luego de ello las escuelas que obligan a que tengamos nosotros virtualidad, por ejemplo. Claro, si no tienes electricidad. Si no tenemos electricidad, ¿no? Entonces, ahora, yo tengo una pregunta sobre un tema en el que estamos, tengo la percepción atrasados, que es el de la electromovilidad. Es decir, ya hay países en Europa que están estableciendo fechas límite hasta el 2030, hasta el 2040, o sea, se permitirán vehículos a explosión y a partir de eso todo va a tener que ser eléctrico. ¿Cuándo vamos a introducir en el Perú los vehículos eléctricos? Nosotros tenemos una pequeña cantidad de vehículos eléctricos en el Perú. Hemos dado las disposiciones para, por ejemplo, la infraestructura de carga. Y ahorita a lo largo de la costa tenemos algunos cargadores de vehículos eléctricos en algunos malls, por ejemplo. Pero tenemos una ley ahora mismo en discusión con los agentes, porque lo que queremos dar es incentivos. No queremos competir con el diésel, con el gas, etcétera. Pero creo que debemos de diversificar nuestra matriz energética y uno de los vehículos de transporte más baratos, ¿no? Si bien es cierto es caro el costo de inversión, por eso que ahí queremos dar incentivos en descontar IGB, descontar aranceles o traer más rápidamente la depreciación, ¿no? En 2 o 3 años. Sin embargo, lo más importante creo que es para el usuario final, ¿no? El usuario final puede transportarse a un costo mucho más barato con un vehículo eléctrico. Y desde el Ministerio de Energía y Minas tenemos la ley planteada y hemos consensuado con todos los actores, con toda la sociedad de automovilística, por ejemplo, del Perú, y este gobierno lo que está haciendo es darle mayor énfasis a esa tecnología, igual que el hidrógeno verde, de tal manera de que el próximo año creemos que esta ley ya estaría vigente. Con ello, comprar un vehículo de combustión interna a gasolina o petróleo va a tener casi el mismo costo de un vehículo eléctrico y con la infraestructura de carga desarrollada podemos transportarnos por Lima y por las diferentes ciudades, en principio costeras, luego poco a poco dentro de la transitabilidad del uso de los vehículos en el tiempo. Además vamos a bajar de una manera drástica la contaminación y tiene beneficios por todos lados, ¿no? O sea, nos va a costar menos el mantenerlo y por el otro lado vamos a bajar los índices de contaminación de una manera dramática, ¿no? Así es. Sin embargo, es un tema también cultural, ¿no? La mayoría de personas cuando nosotros vamos a exposiciones a nivel nacional o internacional, algunas preguntas muy seguidas son, ¿pero será la misma forma de potencia, de velocidad? Y les podemos decir a todos los peruanos
de que hemos manejado recién un auto Tesla que ha venido acá a una exposición hace 2 meses y desarrolla el auto más veloz del mundo, es un auto eléctrico porque desarrolla en 3.4 segundos 100 kilómetros y tiene una velocidad ahora Fórmula incluso E que desarrolla hasta 320 kilómetros por hora. Y lo mismo es usar un vehículo eléctrico que un vehículo a combustión interna. La única diferencia es que uno lleva baterías y otro tenemos un gasto tremendo ahora que los combustibles están altos a $92 el barril, ¿no? Un último tema sobre esto, que es el transporte público eléctrico, que es algo que entiendo se ha empezado a discutir, sorprendentemente no ha sido en Lima, es en Arequipa, y entiendo que en Cusco están discutiendo la posibilidad de hacer uso de buses eléctricos, ¿no? De buses movidos con energía eléctrica. Tenemos justo la preocupación el día de ayer, hemos estado en una conferencia nacional, Energía Perú, y tenemos la preocupación para que se firme en los convenios respectivos para tener una flota de más de 100 vehículos eléctricos en Arequipa. Acá también con el ATU tenemos ya, digamos, el mecanismo para usar va a haber vehículos 100 eléctricos. buses de transporte de pasajeros eléctricos en Arequipa. Se están haciendo soluciones para cerrar el tema económico de que haya más de 100 buses, entiendo que son 111 buses eléctricos en Arequipa y con ello evitamos la contaminación y el costo del pasaje va a estar mucho más barato en nuestros hermanos arequipeños, ¿no? Bueno, yo le agradezco mucho, ¿no? Que en medio de toda esta tormenta en la que estamos acostumbrados a vivir, podamos hablar de estos temas que tienen que ver en realidad con el interés del ciudadano, ¿no? Que debería ser nuestra prioridad. Muchas gracias. Muy amable, Muy gentil Nicolás. por estar con nosotros. Martín Dávila Pérez, viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, ha estado con nosotros.